Bien, desplazamos al lugar seguro. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Entonces el llamado al aspecto físico de Y llega ahí y se verifica. En este momento la luz la trae. Vemos que antes de traerla, gran parte de los humanos, los que nos asisten el día de hoy, están neutralizando todo en el perímetro en su casa. Vemos que ya después de que neutralizan, paralizan el tiempo y aseguran todo. Ahora sí vemos que la están trayendo en ese momento hasta acá. Ya está aquí con nosotros. Bien, pues que Acción de Alfa haga las verificaciones que considere pertinentes. Vemos que en ese momento él se está acercando con un porcentaje de humanos luz. Es como si empezaran tanto Sion de alfa desde un punto medio y alrededor los humanos luz que lo asisten empiezan a emanar una vibración y esta vibración se encarga como de cobijar y neutralizar el campo vibracional de Jamie en ese momento. De esa manera están asegurando que no salga ningún tipo de información. Dice Sion de Alfa que de la psique, de los pensamientos de ella en ese momento que está algo inquieta, dice Sion de Alfa. Ya después de que aseguran todo, vemos que él mismo se encarga de emanar cierta luminiscencia hacia ella. De hecho, es como si él se reincorporara en este pequeño perímetro que solamente está cobijando al aspecto físico de Jamie. Sion de Alfa tiene unas preguntas para ella, Karen. Muy bien. Pregunta él, que dejándose a un lado a ella misma como esa única compañía que pueda considerar que se tiene a ella a sí misma. Dice que en un, o sea, como por colocar una especie de rango, una especie como de escala de 1 a 10, qué tan sola se siente en el proceso que ella está viviendo en este plano, en esta vida. Se refiere a esta línea de tiempo en la cual se encuentra ella actualmente. ¿Qué tan sola se siente? Mucho. 8. Mm, mucho. Tipo 9, 8, 9. Pregunta Sion de Alfa si consideras que gran parte de tus sensaciones y tus sentimientos dependen de ti o dependen en mayor proporción de lo que los demás sienten o piensan de ti. Depende mucho de lo que los demás piensan y sienten de mí. Por último, pregunta que cómo te sentirías en tu lugar seguro, refiriéndose a tu casa, a tu perímetro, en el lugar en el que te encuentras en ese momento, una vez lleves a cabo todo este proceso. Y la pregunta la explica él un poco y va dirigida como a cómo sientes tú que sería la reacción de las personas. En ese caso, pues se refiere pues a tu esposo y a tu hijo, que son las que conviven contigo después del día de hoy o de los cambios que independientemente del día de hoy o los días que sean necesarios empiecen a ocurrir en ti. Dice Yo creo, que sigue hablando, dice que como para dar un poco de claridad,
si sientes que ellos te observen, dicen que solamente se está limitando a las personas que conviven contigo, está dejando afuera a todas las demás, solamente a las que viven contigo en tu casa. Si sientes que que te llegasen a observar como algo extraño o si ya lo sientes así. Yo creo que, yo creo que ellos notarían mi cambio, pero de manera positiva, porque siempre he estado como muy a la defensiva también y estoy tratando de pensar en mí y de dar lo mejor de mí hacia ellos también. Pregunta que si tu pareja, que si en tu pareja, si en tu pareja puedes encontrar cierto apoyo que te pueda de alguna forma como catapultar un poco en tu proceso o sientes que este proceso de sentirte diferente, de verte diferente y de proyectarte diferente depende solamente de ti o crees que depende de tu pareja. Yo, yo creo que en parte depende de él, pero estoy siendo consciente de que ahora depende más que todo de mí. Lo que él expresa o a veces por ser él con su forma de ser y cómo actúa, a veces me hace sentir muy mal, pero también la forma de ser que él tiene me ayuda a pensar que yo en algún momento puedo ser mejor, porque si él es así, eh, como calmado y que puede llevar la vida más tranquila y no ser tan emocional, siento que estar a la par de él me ayuda a decir, mira, aquí tienes un ejemplo y puedes hacerlo también. Yación de Alfa dice que no hay más preguntas en este preciso momento, pero sí va a dar unas indicaciones de qué es lo que se va a hacer ahora, Karen. Y Ujú. dice que este proceso específicamente con Jamie se va a hacer en dos momentos. Dice que de hecho, mientras él está dando esas indicaciones, él está muy cerca de ella y es como si sus manos estuvieran reposando sobre su cabeza. Es que veo que si la psique de ella está demasiado alterada y no nos está mostrando en ese momento ningún tipo de implante, y solamente como el exceso de actividad que tiene ella en su mente. Y dice Sion de Alfa que precisamente para cuidar este momento tan valioso, dice que se debe hacer en dos momentos. Dice que para no seguir contaminando y que de pronto lo que hay en este momento, y él tiene la cabeza de Jamie en sus manos, que para que lo que hay en ese momento en ella, allí instaurado, dice que no habla de implantes, no habla de una entidad que la tenga en ese momento, habla específicamente de todo lo que hay en su mente y se refiere a pensamientos, programaciones, todo lo que hay allí. Dice que se va a hacer el proceso completamente diferente a como de pronto se ha hecho con otros pacientes en algún momento. Básicamente dice que se va a hacer todo el proceso de interacción con el médico Saturno para lo que ella como aspecto físico requiera. Dice que de hecho solamente van como a dejar una especie de neutralización en todo lo que tiene ella, absolutamente en todo lo que tiene ella. No van a erradicar ningún tipo de implante. Dice que esta erradicación de implantes se va a hacer en ese segundo momento al que él se refiere. Ujú. Y dice que esto depende ya después de lo ocurrido el día de hoy, después de esa interacción de lo que ya el médico Saturno, en dependencia de lo que se ha hallado el día de hoy con ella, él sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe qué es lo que corresponde realizar en estos casos respecto a la neutralización que él dice de sus implantes e incluso con esa neutralización que se va a generar, dice que
ella debe manejar cierta calma y dejar como de preocuparse por lo que haya fuera de ella, y se refiere no solamente a sus problemas, no solamente a sus limitaciones de pensamiento y de proyecciones desde su psique, desde su capacidad de manifestación y creación, sino que debe también como dejar de estar creyendo o pensando que todo el tiempo está siendo perseguida. Porque de hecho, después de lo que va a ocurrir el día de hoy, no la van a perseguir. Dice que es las entidades que están a cargo de su proceso, pueda que sigan en su perímetro, pueda que sigan interesados en el proceso que ella ha traído hasta el día de hoy, pero no se van a percatar absolutamente de lo que Jamie es desde adentro de hoy en adelante. De hecho, manifiesta que su humano luz va a ser liberado el día de hoy, pero él se va a encontrar en resguardo hasta el día en que ya lleguemos a ese segundo momento donde ya se va a hacer el resto del proceso, y donde en ese segundo momento, en dependencia de lo que ella pueda hallar después de lo que se hace el día de hoy, entra en ese segundo momento la historia de ella, La regresión. la regresión, es correcto. Porque hay puntos muy específicos que se van a manejar en esos dos momentos, Ujú. y que de manejarse en los dos ahora mismo, conforme se encuentra ella, en el estado en que se encuentra ella, o se ha encontrado a lo largo, y nos dice que no solamente de esta vida, sino de muchas otras vidas atrás. Dice que incluso puede ser perjudicial para su proceso. No habla de perjudicial para su salud a nivel de aspecto físico, sino que se puede perjudicar en su proceso de conexión y de evolución una vez suelte todo lo que va a soltar desde el día de hoy. Muy bien, está claro. Jay, ¿está claro? Sí, Sí, listo. Vamos a hacer el proceso en dos momentos para que tu psiquis esté un poquito más tranquila y puedas asimilar, ir asimilando mejor la información hasta el día de que se pueda acoplar con tu mano luz. ¿Listo? entiendo. Bien. De Alfa manifiesta que todo el proceso, todo el protocolo de ese primer momento se va a hacer desde acá, desde el lugar seguro. Dice que ya hay unos humanos los que se están encargando de tener todo completamente asegurado y neutralizado en el perímetro donde se encuentra Jamie en ese instante, que es en su casa. Dice que de hecho en estos dos espacios, acá es el lugar seguro donde nos encontramos nosotros, y del lugar seguro de Jamie donde están los humanos luz, desde acá se va a hacer todo el protocolo y el proceso que ya ellos saben que es lo que tienen que hacer para la liberación de este humano luz, mientras esperen resguardo ya la conexión con su aspecto físico. Saturno viene acá y es el paso a seguir en este instante. Muy bien. Tengo una pregunta. Al hacer la liberación del humano luz, ellos se van a encargar de todo el protocolo de sacar información, eliminar todo, pues para tenerlo en cuenta para la segunda parte de la conexión de Jamie. Sí, es correcto. De hecho, es que tengo entendido que van a hacer como una especie de cierta simulación, o sea, como si crearan una especie de simulación respecto a todo lo que le corresponde a las entidades que tienen a Jamie en ese momento, pero todo el proceso de eliminación de las entidades que están vinculadas a donde se encuentra su humano luz, que están vinculados al humano luz de ella y a todos los demás, y la jerarquía, todo queda completamente erradicado desde este primer momento. Ah, ok. Pero Listo. específicamente lo que está rodeando a Jamie, lo que tiene a Jamie, lo que está rodeando ese perímetro que está muy interesado en ella y en su círculo cercano, ya se termina como de llevar a cabo ese proceso con ellos en ese segundo momento. Dice que es por eso que se van a hacer en esos dos espacios, porque
esa realización de esa simulación que van a dejar, como si aún esas entidades, esa jerarquía con sus sistemas planetarios y demás, aún estuviera allí vigente, así Ya no lo estén. entendí, ya entendí, ya entendí. Listo, No listo. son procesos diferentes. Dicen que en los tres aspectos físicos de este núcleo familiar los tiene una misma jerarquía. Listo. Bien, entonces vamos a hacer conexión con el médico. A la cuenta de tres sale un portal, desciende, se verifica uno, dos y tres. Se abre un portal. Los humanos, los que nos asisten en ese momento, emanan su luminiscencia y verifican la llegada del médico Saturno. Ya está aquí con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Bien, nos saludas, le gracias por la asistencia. La luz le transmite la información de lo que se va a hacer con Jay y procede. En ese momento vemos que el médico Saturno se está parando enfrente del aspecto físico de Jamie. Vemos que el médico es como si tomara la estructura física de Jamie en tamaño, en estatura, en todo lo que es su aspecto físico. Y es como si el médico Saturno se hiciera una copia de Jamie, pero con un aspecto lumínico muy fuerte, una alta vibración. Y vemos que en ese momento en que el médico Saturno toma esta forma, vemos que se empieza como a reincorporar en el aspecto físico de Jamie. En ese preciso instante vemos como cada uno de sus dispositivos, los implantes que tiene ella en diferentes partes de su cuerpo, no se eliminan, pero sí quedan completamente neutralizados. Y a su vez, solamente con eso que acaba de ocurrir, vemos como toda la parte de su cabeza, que es la que está más activa en ese instante, lo que son sus conexiones neuronales, es lo que está como con demasiada actividad, empiezan como de alguna forma no a reestructurarse ni aquietarse, sino que también se neutraliza de alguna forma todo lo que hay allí respecto a implantes. Vemos que esto lo deja tal cual como se encuentra en ese momento, pero sí neutraliza ciertos pensamientos que están saliendo precisamente en ese instante del aspecto físico de ella. Es como si el médico empezara a coger cada uno de sus pensamientos y los fuera como encapsulando en burbujas de luminiscencia, en diferentes burbujas, son muchos. Vemos que ya después de eso es como si todos esos pensamientos que están saliendo de Jamie en ese preciso instante, que ya que los neutraliza y los deja en una sola burbuja de luminiscencia dentro de su cabeza. Vemos que el médico ahora empieza a emanar como una especie de luminiscencia hacia el exterior de su cabeza, correspondiendo a un proceso de limpieza de psiquis. Vemos que ya todas sus conexiones neuronales quedan completamente neutralizadas con un funcionamiento tal cual como lo tiene ella en ese momento. Pero vemos que sus glándulas interdimensionales, el médico sí empieza solamente con unos pequeños toques, unos rayos de luminiscencia cada una de ellas, vemos cómo empieza a reactivarlas y estas glándulas interdimensionales vemos que sí están vibrando de una forma lo suficientemente fuerte, una alta vibración en comparación a todo lo que tiene ella en sus conexiones neuronales, en toda su actividad neuronal. Vemos que ya a partir de ese momento el médico sale del aspecto físico de Jamie. Vemos que ahora el médico empieza como a envolverse rápidamente en todo su aspecto físico, a girar rápidamente de ella como en forma de remolino. Y vemos que esto empieza como a generar una especie de luminiscencia en forma de espiral que sube directamente y como que es como si se abre un portal en ese momento y esa luminiscencia que el médico está emanando en forma de espiral ascendente por alrededor de todo el aspecto físico de Jamie está conectando con algo por medio de ese portal. Ya ahora nos dan una explicación respecto a eso que está ocurriendo. Ya después de ese momento vemos que el médico nuevamente se reincorpora en su aspecto físico, entra en la parte de su abdomen, vemos que en la parte de su abdomen empieza a generar como una especie de luminiscencia que está neutralizando cada uno de los implantes que se encuentran allí en diferentes órganos en su abdomen. Su área sexual vemos que el médico la empieza como a repotencializar, deja con una vibración lo suficientemente fuerte todo lo que es su área sexual y la parte de su abdomen, su cadera, todo eso queda allí también neutralizado en ese momento.
Sale nuevamente el médico de su aspecto físico. Listo, proceso terminado. Bien. Carlos, pregúntale si tiene alguna recomendación para ello. Dice que las recomendaciones se van a dar, la luz la va a dar en términos generales por lo que tiene que hacer en ese primer momento antes de que llegue ese segundo. Listo. Y la intervención de los otros dos aspectos físicos, entonces entiendo, se hará en la segunda parte. Sí, por el momento dice la luz que solamente se interviene el aspecto físico como vector de entrada que es ella para Listo. poder ya hacer el resto del protocolo con los demás miembros de su familia. Estaba preguntando lo del tema, lo que estaba ocurriendo en Mm, ese instante en que el médico estaba emanando esa luminiscencia en forma de espiral y que se abrió ese portal. Vemos que era una interacción que estaba ocurriendo en ese momento de la luz, los humanos los que estaban haciendo todo el protocolo de asegurar todo el perímetro del sistema planetario, planetas y demás entidades de, de la jerarquía. Dice que ya en ese momento ya se procede es hacer la eliminación de estos. Vemos que lo que especifica que ese momento exacto en que se abre ese portal y esa luminiscencia emanada por el médico Saturno era conectando directamente, mientras ya los humanos los tenían todo completamente neutralizado, a donde vamos a ir a eliminar ahora, era llegando directamente al humano luz en resguardo con Jamie, para que de resguardo haya desde hoy mismo esa interacción con su aspecto físico. Es lo que el médico Saturno estaba como entrelazando, esa conexión directa de Jamie como aspecto físico en este holograma, en esta línea de tiempo, con su humano luz, quien vamos a ir a liberar y estará en resguardo esperando por ella. Listo, vamos a proceder con la eliminación, Karen. listo. Pero Debemos nosotros, desplazarnos. ok. Listo, entonces nos preparamos para desplazarnos donde están los humanos luz conteniendo el proceso a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Efectivamente, está ya todo completamente neutralizado. El tiempo también está paralizado. Muy bien. Entonces hace la eliminación de naves, entidades, tecnología. En ese momento, todos los humanos luz están emanando mucha luminiscencia. Esta se adentra a cada uno de los planetas pertenecientes a esta jerarquía, que son un total de 35 planetas. Vemos que empiezan a eliminar naves, tecnología, muchas entidades que hay al interior de cada una de esas, incluyendo las que hay al interior del planeta principal donde se encuentra el Draco. Listo. Proceso terminado. Muy bien. Se extrae la información de la cabeza del Draco. Se liberan humanos luz, aspectos físicos. En ese momento nos están colocando cascos electromagnéticos en las cabezas de esta jerarquía. Se extrae toda su información, tenemos coordenadas y se envía a los humanos los que nos asisten. Vemos que en ese momento todos los humanos empiezan a entrar en los diferentes planetas donde se encuentran retenidos los demás. Vemos que a partir de ese instante inicia el proceso de liberación. Los limpian, los repotencializan, los liberan. El proceso continúa en ese momento. Estamos verificando cantidad de humanos luz, aspectos físicos son los mismos, se nos unen todos. Proceso terminado. Muy bien. Se activa el llamado de las cabezas del Draco de todo lo que le pertenece. Llega ahí y se elimina. Se abre un portal. Los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia ese portal mientras se activa el llamado de las cabezas de esta jerarquía. Vemos cómo empiezan a llegar naves, tecnología, muchas entidades. Apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia, se van neutralizando y eliminando todas por completo. El proceso continúa. Siguen llegando. Listo. Proceso terminado. Muy bien. Se extrae el Draco del planeta. De Se hace la... hecho, el
el portal que se acabó de crear con la eliminación de todas las entidades, todo lo que se acaba de realizar que le corresponde a esa jerarquía, explica a la luz que ese portal va a seguir eh, Activo. activo, lo van a dejar activo por el proceso que va a quedar de todas formas en el perímetro de la casa o sea, por las Ujú. entidades que quedan allá. Muy bien. Eh, Se extrae entonces el Draco del planeta. Se eliminan todos los planetas con todos los sistemas. En ese momento están extrayendo esa jerarquía en la burbuja en la cual fue neutralizada. Vemos que todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia, esa se empieza a entrar por medio de todos los portales que crearon para llegar a cada uno de estos. Esa luminiscencia se adentra en cada uno y vemos cómo empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia en cada uno de esos planetas. Por último, se elimina el planeta principal. Listo. Muy bien. Carlos, ¿podemos saber las copias creadas de Jamie? Sí, son un total de 42 copias. Información del proceso de ella en otra jerarquía. No la hay. Cuando me dijiste ahorita que el portal de eliminación queda activo por las entidades que quedan en la casa, quiere decir que de esas no se hizo llamado. Se quedan ahí para hacer de señuelo. Sí, de hecho, vemos que en este mismo lugar donde nos encontramos, aquí donde va a quedar toda la simulación de todos los sistemas que habían acá, Mm, y por ende va a quedar este portal activo para que este portal sea quien esté de alguna forma emitiendo cierta información. vibración e información que las entidades en el holograma Tierra esperan. Ya, perfecto. Entonces se hace la eliminación del Draco, de todas las líneas de tiempo. Vemos que le colocaron muchos aros electromagnéticos alrededor de todo su cuerpo. En ese momento todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia ahora en sus manos. Esta empieza a tener contacto con cada uno de esos aros electromagnéticos y estos empiezan a eliminar de forma horizontal correspondiendo a cada línea de tiempo perteneciente a esta jerarquía. Después todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia la jerarquía y hay una gran explosión de esta misma, eliminada por completo. Listo. Muy bien. Mm, Llega ahí el aspecto físico de Jay, su mano luz, se verifica. Extraída en este instante. Ya está Jamie aquí. En ese momento está llegando su mano luz. Ya está aquí. Pregúntale su nombre, por favor. Dice que este se lo revelará en el segundo momento en que entran a tener una interacción y el acople correspondiente. Muy bien. Él le va a dar algún mensaje para hacer el intercambio o lo da a través de ti. Dice que sí hay un mensaje en particular que corresponde a lo que ella debe hacer de ahora en adelante hasta ese segundo momento donde va a hacer esa interacción él mediante mi persona para poderle hablar directamente a ella. Y dice que quiere él como humano luz de este aspecto físico. Dice que teniendo en cuenta que él la conoce mejor de lo que ella considera conocerse a sí misma. Dice que teniendo en cuenta que él conoce cada una de sus heridas, cada una de sus cicatrices y cada una de aquellas que aún no han sanado por diferentes procesos existentes e inexistentes, dice su mano luz, que han ocurrido en ella, en este holograma, solamente para atormentarla. Dice que le quiere adelantar es que se lleve por este momento, ese primer momento, la idea en que empiece a dejar como de solamente de verse como aspecto físico, teniendo en cuenta que esa relación de su psiquis
y esa definición que tiene de sí misma, hablando solamente de su aspecto físico, es completamente equivocada a lo que realmente ella es y significa para sí misma. Dice que por este primer momento la invita a que deje de definirse como aspecto físico en este holograma, teniendo en cuenta que desde allí hay muchas carencias emocionales, muchas carencias sentimentales, dice él, y empiece a identificarse con su propia esencia, con lo que ella realmente es y con lo que ella realmente hace. Esa es la invitación que le deja el día de hoy. En pocas palabras, dice, oyendo un poco su idea que acaba de dar, es esa, que por estos días deje de definirse a sí misma como el aspecto físico que ella ve reflejado en sí misma, que ella ve reflejado en un espejo, y que empiece a partir de ahora a manejar esa introspección y esa autoobservación, pero hacia adentro. Ya lo demás llegará en su segundo momento. Listo. Muy bien. Le agradece al humano luz, los humanos luz liberados, y de los que nos asisten nos quedamos con los necesarios, el resto les agradeces, te despides, ascienden, el humano luz de Jay queda en resguardo. Agradecemos y ascienden. Carlos, a ella entonces no se le va a dejar burbuja, ¿no? Por el momento no. Muy bien. Entonces, ¿hay algo más que le van a explicar a ella, el proceso, una recomendación adicional? Dice Edición de Alfa que ya su humano luz ha adelantado gran parte del trabajo que la luz tenía para ese primer momento, y fue el darle esas palabras que son muy puntuales. Significa mucho y dicen mucho de ese primer momento, y significan lo suficiente para llegar al segundo momento que se programará muy pronto para hacer el resto de todo ese proceso, de todo el trabajo. Edición de Alfa quiere decir es ratificar la información que él le dio hace un momento, haciéndole la invitación a que deje de sentirse como completamente perseguida, como si todo el tiempo hubiese algo que está detrás de ella. Dice que pueda que hasta el día de hoy lo haya estado y haya sido una realidad, pero que precisamente su humano le dio unas palabras clave donde hablaban de ciertas cosas completamente inexistentes en su proceso. Y dice que todo esto parte, esa información que él dio, parte directamente desde la psiquis de Jaime. Dice que vienen desde hoy mismo ciertos cambios, los cuales ella tiene que empezar a identificar para que en ese segundo momento, que llegará muy pronto, ella pueda manifestarlos. Y que de hecho en ese segundo momento, otra tarea que le dejan, otra recomendación, es de que manifieste cada uno de sus miedos, pero que sea de una forma como muy clara y muy concisa, de los miedos que ella considere que hasta el día de hoy haya podido presentar, pero miedos muy específicos, dice Edición de Alfa, y de los miedos que de hoy en adelante ella considere que sigue siendo difíciles de superar. Dice que puede ocurrir tres cosas: que lo supere completamente y empiece a sentirse, como a no sentirse atada a esos miedos. Pueda que los sienta exactamente igual, como pueda que estos aumenten, pero que es allí donde ella debe hacer ese proceso de identificación para que en ese segundo momento los pueda puntualizar de forma muy clara y específica.
solamente hablando del tema de sus miedos, de sus mayores miedos y temores. Listo. Bien, Carlos, ¿en cuánto tiempo considera la luz que podamos hacer la segunda intervención de ella? Dice que puede ser rápido, dice que puede ser en una semana, pero que ya en esa semana, pasada una semana, eh, en dependencia de cómo Jamie se sienta, será quien solicite nuevamente el espacio para Mm, hacer, pues, como agendado ese momento, ese segundo momento. listo. Dice que, Sion de Alfa, que con base a esa pregunta que acaba de dar y a la respuesta que él también acaba de dar, dice que no tiene por qué sentir la más mínima presión de ningún proceso. Dice que la invitación es a que sienta desde el amor que tanto la caracteriza a ella. Dice que en algunos momentos o en gran parte de ellos te sientes con falta de este gran poder como es el amor, pero dice que la verdadera esencia de ella lo desborda completamente. Entonces que este proceso, este primer momento le va a ayudar a recordar a ella lo que realmente es. Por eso, palabras importantes de su mano luz, dejar de identificarse como aspecto físico y empezar a identificarse con su ser, con lo que Como ella su esencia. realmente es exactamente. Porque allí hay una clave muy grande, un proceso muy significativo que va a facilitar todo su proceso desde ese segundo momento en adelante, ya en conexión y en esa fusión con su mano luz. No hay presión alguna, reitera, solamente vive tu proceso como lo tengas que vivir. Dice que no enfrente con temor sus miedos, solamente deje los que lleguen a su mente, a como los tenga que vivir, sin cuestionarse y sin sentirse como atemorizada, porque eso que ella pueda sentir o no pueda sentir hace parte del proceso de este primer momento. Listo. Muy bien. Entonces, mm, Jamie, ¿es de vuelta? Ya quedaríamos hasta ahí. Es correcto. Ya el segundo momento se empata con este. Muy bien. Entonces devuelven el aspecto físico de Jamie. Es de vuelta. Listo. Bienvenido. Muchas gracias. Jay, puedes abrir tu micrófono. Hola. Jay, ¿cómo le fue? Ay, estoy llorando todavía. Nos cambiaron todo el protocolo, pero pues la luz sabe cómo hace las cosas. Muy interesante. Yo creo que es la primera vez que nos la ponen así. Pero bueno, Sí, yo creo que tienes, en algún momento ya ha existido como esa interacción con uno de los pacientes. Creo que fue con Sion de Alfa también, pero fue algo muy diferente a lo de hoy. O sea, es que hoy todo, o sea, todo el protocolo fue diferente. Hasta la intervención del médico Saturno, o todo. sea, todo. No hubo un solo paso que se hubiera dado tal cual como los anteriores. Eso me pareció pues muy curioso y muy interesante. Y a Qué la luz hay bonito. que dejarla trabajar, porque ellos son los que Sí, no, saben. esos son. Nosotros acá estamos así todavía ciegos a la información que ellos realmente tienen de nosotros. Listo. Sí, Eh, dime. quisiera saber si hay alguna manera de que pronto me puedas por lo menos reenviar el audio, porque es que aún siento ese inconveniente de que la información no me entra. Entonces estoy como que sí me pasó algo, pero ya no recuerdo nada. Entonces como que necesito interiorizar y escuchar No te preocupes para ver que ahorita yo te voy a mandar una información de recomendaciones después de la sesión, informaciones para que empieces a trabajar, a leer en tu proceso y te mando el audio de la recomendación de que te dio la luz. ¿Listo? qué. Ya luego sí te paso el video completo. ¿Sí? Ok. Sí, Listo. Jay, ¿autorizas eh, publicar tu video? sí, con un filtrito ahí, por favor. Dale. Sí, no hay problema. Sí, Jay, muchas gracias por permitirnos ayudarte en tu proceso.
Eh, gracias a ustedes por arriesgarse también, porque no sabemos qué va a pasar. No, no, Pero eso no es estoy, arriesgarse porque para eso está la luz. ¿Listo? gracias, Dale, pues. gracias de verdad. Con todo el gusto.